Manu Izpurúa estaba en su oficina cuando justo después de las 5 de la tarde recibió una inquietante llamada de la escuela donde estudiaban sus hijas. Le informaron que nadie había ido a recogerlas, a pesar de que él había acordado con su esposa Amaya Azcue que ella se encargaría de ello. Después de intentar contactar a Amaya sin éxito, Manu se llenó de preocupación. Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Hoy os traigo un caso que marcó al País Vasco, el asesinato de Amaya Azcue en el año 2011. Una madre de dos niñas pequeñas, un crimen brutal y un joven asesino inesperado. Pero mirad, fijaos en esto. Este simple cordón de bota fue la clave para atraparlo. Cómo algo tan pequeño desveló un crimen tan grande. Quedaos para descubrirlo. Y si os gusta este contenido, apoyadme con un like y suscribiéndoos. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo casos como este. Manu y Amaya se habían unido en matrimonio en 1996 y adoptaron a sus dos hijas 6 años después. Residían en un caserío en Guetaria, a medio camino entre Zarautz y Meaga, una distancia de aproximadamente 45 minutos en coche del Valle de Urola. Manu, mientras conducía hacia la escuela, trató de recordar los planes de Amaya para esa tarde. Ella había mencionado que tenía un café con una amiga a las 11, pero ¿por qué no respondió al teléfono? Amaya nunca dejaría a sus hijas esperando, lo que llevó a Manu a pensar que algo grave le había sucedido. A las 5:30, antes de regresar a casa con las niñas, Manu decidió reportar la desaparición de Amaya en la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz. Era el 16 de marzo de 2011, un miércoles que quedaría grabado en su memoria. Pero volvamos unas horas atrás. A las 3 de la tarde, a una distancia de 3/4 de hora en coche de la casa de Manu y Amaya, dos mujeres retiradas paseaban por los márgenes del embalse de Ibai-Eder, uno de los paisajes más cautivadores del País Vasco, según la revista National Geographic, que lo describe como un lugar que vale por lo que esconde. La ruta alrededor del embalse es conocida por su facilidad y belleza, ideal para disfrutar de la incipiente primavera. Al caminar, las mujeres se toparon con un escenario perturbador: ropa esparcida y manchas de lo que parecía ser sangre fresca cerca del sendero que lleva al agua. Pensaron que podría ser de algún pescador herido, pero no había nadie alrededor. Continuaron su caminata. Más tarde, un joven corredor encontró una pistola de balines cerca de ese mismo lugar. Al intentar usarla, descubrió que no funcionaba y la dejó donde la encontró. Al llegar a casa, las mujeres contaron lo visto a sus esposos, quienes alarmados decidieron ir a verificar la situación. Al llegar, vieron algo flotando en el agua. Al acercarse, confirmaron que era el cuerpo de una mujer, con la cabeza y hombros visibles, la cara desfigurada. Un crimen que ahora tendrá que ser resuelto porque en un embalse de Azpeitia, en Guipúzcoa, ha aparecido el cadáver de una mujer de 39 años. Estaba atada de pies y manos y las heridas en su cuerpo revelan que había recibido también una paliza brutal. Rápidamente avisaron a emergencias. La policía y los bomberos respondieron al lugar rápidamente. La escena era macabra. La víctima estaba en posición vertical, probablemente porque quien la había arrojado no se había adentrado mucho en el agua. Los pies estaban enredados en la vegetación subacuática. Con la noche acercándose y la lluvia comenzando, se procedió con cuidado para asegurar que todas las evidencias fueran preservadas mientras se recuperaba el cuerpo. La mujer que emerge del agua es tan pequeña que podría confundirse con una niña. El subcomisario Prieto, al verla por primera vez, piensa que podría ser de ascendencia asiática, aunque es difícil asegurarlo debido a la severa desfiguración de su rostro. Es evidente que ha sido brutalmente golpeada. Sus manos están atadas a la espalda, sus pies sujetos con un cordón y una cuerda alrededor del cuello. Su cuerpo flota en posición vertical, lo que sugiere que quien la arrojó al embalse no usó un lastre para hundirla,
permitiendo que el cadáver fuera encontrado rápidamente, apenas unas horas después de su muerte. Pronto revisan las denuncias por desapariciones y encuentran una presentada a las 17:30 en Zarauz, por Mano Ezpurua, denunciando la desaparición de su esposa Amaya Azcue, de 39 años. La descripción coincide con el cuerpo hallado, pero necesitan confirmarlo. Al día siguiente, temprano, Manu recibe la visita de la policía. La confirmación de la muerte de un ser querido siempre se hace en persona. Le muestran la ropa y joyas halladas con el cadáver, y Manu identifica sin duda que se trata de Amaya, aunque su mente se niega a aceptar que alguien podría haber querido matarla. ¿Quién dejaría a dos niñas de 7 y 9 años huérfanas por segunda vez? Al ser la víctima una mujer, la investigación comienza con el marido, pero Manu tiene una coartada sólida. Estuvo trabajando todo el día y no pudo haber cruzado su camino con el de Amaya desde que ella dejó a las niñas en la parada del autobús por la mañana. La familia vive en un caserío en las afueras de Getaria, un pequeño pueblo costero en Guipúzcoa con solo 2.500 habitantes, aunque su vida social y cotidiana transcurre en Zarauz, donde casi todos se conocen. Esto facilita la investigación para determinar cuándo se pierde el rastro de Amaya. El subcomisario Prieto y su equipo comienzan a trabajar intensamente. Amaya no se llevó nada de valor ni dejó señales de una posible huida voluntaria que terminara en tragedia. Los investigadores revisan su ordenador sin encontrar citas sospechosas fuera de su círculo habitual, apuntando a que el asesino o asesinos podrían ser externos. Mientras, la policía judicial habla con Manu para entender la rutina diaria de Amaya y reconstruir sus últimos movimientos. Amaya dejó a sus hijas en la parada del autobús y regresó a casa. A las 10 salió en su nuevo Renault Megane hacia el gimnasio, confirmado por testigos y cámaras de seguridad. Su siguiente parada fue el supermercado Día alrededor de las 11:30 horas, corroborado por un amigo que la vio. Luego se dirigió a la cafetería Errota, donde se encontró con una amiga y su madre, y las pruebas del parquímetro y las compras en una frutería y una zapatería respaldan su presencia allí. Continuó hacia el centro comercial Eroski, donde hizo más compras en una tienda de material eléctrico y en Zara. Las cámaras capturan el Megane saliendo del aparcamiento a las 13 horas, pero la imagen no es clara para confirmar si Amaya conducía. Desde entonces hasta las 15, cuando se encuentran sus pertenencias cerca del embalse, no hay rastro de ella, indicando que fue asesinada entre esas 2 horas el 16 de marzo. La autopsia revela que la víctima tiene el cráneo fracturado. Según el informe, los golpes iniciales en el lado derecho de su cabeza la dejaron inconsciente, pero no fueron letales. La muerte ocurrió aproximadamente 30 minutos después, debido a un golpe brutal en la nariz y la boca que le fracturó la mandíbula y la hizo tragar varios dientes. No se encontraron restos de ADN ajeno bajo sus uñas ni hubo señales de agresión sexual. La policía científica examinó la cuerda alrededor de su cuello y la que ataba sus manos, pero el hallazgo más revelador vino de un lugar inesperado, el cordón usado para amarrar sus pies. Basándose en los resultados de la autopsia, los investigadores formulan una hipótesis inicial. El agresor habría interceptado a Amaya en el aparcamiento de Eroski, probablemente amenazándola con la pistola de balines encontrada más tarde. Fue allí donde le propinó los golpes que la dejaron sin conocimiento. Luego, usando el vehículo de Amaya, la trasladó al embalse, donde 30 minutos después la mató. Dejó su ropa y arrojó el cuerpo al agua sin lastre, lo que permitió que emergiera rápidamente. Los agentes registraron meticulosamente el área alrededor del embalse y la pista donde hallaron la ropa de Amaya, encontrando una piedra grande manchada de sangre. Los análisis confirmaron que la sangre era de la víctima y que esa piedra fue el arma usada para el golpe mortal en su rostro. La última vez que se vio con vida a la mujer fue el miércoles sobre las 12:30 del mediodía, cuando aparcó su coche en Zarauz, a unos 30 kilómetros de este pantano donde horas después aparecía su cadáver. ¿Qué es lo que ocurrió durante esas horas? Es todavía un misterio, pero la policía trabaja ya sobre varias hipótesis. No se descarta que el agresor sea un conocido de la víctima.
La noticia del asesinato de Amaya conmocionó al valle. Manu y ella eran muy queridos. Su sueño de formar una familia se había cumplido con la adopción de 2 niñas chinas de 7 y 9 años. Amaya, dedicada enteramente a sus hijas, no trabajaba. El subcomisario Prieto, con años de experiencia en Euskadi, sabía que obtener información de los locales no era sencillo. La gente solía ser reservada, especialmente con la policía. Sin embargo, el caso de Amaya fue diferente. Era una madre y vecina y el crimen a plena luz del día hizo que cualquiera se sintiera potencialmente en peligro. La colaboración ciudadana se intensificó y la central de la Ertzaintza comenzó a recibir numerosas llamadas con información. El 18 de marzo, 2 días después del homicidio, una ciudadana informó haber visto un Renault Megane similar al de Amaya, conduciendo a alta velocidad en Arace-Reka, Azpeitia, cerca de una pequeña ermita dedicada a San Ignacio de Loyola. Un joven descendió del coche, se lavó las manos en la fuente de la ermita y partió rápidamente recordando a los investigadores a Poncio Pilato. La policía científica se dirigió a la zona, encontrando en uno de los contenedores elevadores infantiles, patinetes, bolsas de golosinas y guantes de lana, todos de Amaya. Su coche estaba estacionado a 100 metros. Este descubrimiento fue crucial, generando un intenso trabajo para varias unidades de la policía vasca. Ese mismo día obtuvieron otra pista clave. El banco informó que a las 15:30 del día del crimen, alguien había retirado 300 euros con la tarjeta de Amaya en un cajero de Azpeitia. Posteriormente hubo otro intento fallido en Zarautz. El asesino eligió un banco sin cámaras exteriores, pero no se dio cuenta de que había una cámara interna apuntando a los cajeros. Las imágenes mostraban a un joven con gorra intentando ocultar su rostro, vestido informalmente y de estatura mediana, lo que sugiere que conocía bien la zona. Mientras tanto, los investigadores revisaban las grabaciones de las cámaras de tráfico para seguir el recorrido del Megane desde Eroski hasta el embalse y luego hasta la ermita. El hecho de que el coche no apareciera en ninguna grabación indicaba que el asesino conocía rutas alternativas, no transitadas por cámaras, lo que apuntaba a alguien familiarizado con la región. El perfil del asesino se iba concretando, un joven del Valle de Urola, conocedor de sus secretos y caminos. Los objetos encontrados en el contenedor proporcionan pistas importantes. De la silla infantil, los investigadores obtuvieron una huella que no corresponde a Amaya, su esposo ni sus hijas. Desafortunadamente, esta huella no coincide con ningún registro penal ni en la base de datos de la Ertzaintza. Los guantes de Amaya también fueron examinados, encontrando restos de sudor que podrían contener ADN. Aunque en ese momento no tienen con qué compararlo, podría convertirse en una prueba clave si identifican a un sospechoso. El equipo encargado del vehículo de Amaya, trasladado a la central de la científica en Erandio, no pudo encontrar huellas útiles a pesar de un minucioso examen. En un último intento, el subcomisario Prieto ordenó desmantelar el coche, y allí, en una parte del volante, encontraron ADN que coincidía con el de los guantes y una huella similar a la de la silla infantil. Aunque el dueño de esta huella y ADN no están en los registros, están seguros de que es local y sin antecedentes. No es un profesional, comenta el suboficial Irusta, porque comete errores garrafales. Mata a la víctima sin guantes, dejando huellas en el volante y en la silla infantil. Luego se los pone y los tira en el mismo lugar donde se deshace de las pruebas. Irusta, que está a punto de jubilarse, bromea sobre cómo el asesino podría haber recordado de repente las películas donde los delincuentes usan guantes. En cuanto a las imágenes de las cámaras, entre la salida del coche de Eroski y su entrada a la autopista hacia Azpeitia, hay un lapso de 20 minutos. Los investigadores creen que en ese tiempo el asesino usó la pistola de balines para obtener el PIN de la tarjeta de Amaya, lo que explica la retirada de 300 euros a las 15:30 en Azpeitia. También piensan que el asesino creyó que Amaya estaba muerta cuando la puso en el maletero, pero al escuchar sus quejidos se apresuró a deshacerse de ella. Las cámaras de gasolineras y negocios en el tramo de carretera mostraron el vehículo conduciendo a alta velocidad y haciendo maniobras peligrosas, lo que sugiere que el conductor era alguien de mediana edad y con experiencia, contradiciendo la descripción de un joven que dio la testigo en la ermita de Loyola.
Esto lleva a la Ertzaintza a cuestionar el perfil inicial del sospechoso. Cuando llegaron al embalse y vieron que Amaya aún vivía, el asesino usó una piedra cercana para golpearla mortalmente, indicando que la acción fue improvisada. Otros signos de improvisación incluyen los materiales usados para atarla. Las manos de Amaya fueron sujetadas con asas de bolsas de Eroski, elementos todos de su propiedad, excepto el cordón de zapatos que le ató los pies, que probablemente pertenece al asesino, brindando a los investigadores una pista tangible, aunque difícil de seguir. El 22 de marzo, 6 días después del asesinato, se celebró el funeral de Amaya en la iglesia de Orio, con una multitud de vecinos en la plaza despidiendo a esta madre de 39 años, dejando tras de sí un viudo y 2 huérfanas. La comunidad está desconcertada por un crimen tan brutal por una suma tan pequeña, y la policía parece no haber avanzado significativamente en la investigación hasta el momento. Los investigadores no han detenido su trabajo, aún tienen el cordón que ataba los pies de Amaya por explorar. La policía científica, aunque cuenta con bases de datos para ADN, huellas y vehículos, no tiene registros específicos para cuerdas y cordones, así que inician el análisis para identificar el material y su posible origen. Es evidente que se trata de un cordón de zapato, pero ¿qué tipo? El subcomisario Prieto asigna a 2 investigadores la tarea de descubrir en qué tipo de calzado se usan estos cordones. Tras consultar con fabricantes, determinan que pertenecen a botas de trekking, lo cual reduce las posibilidades. El análisis adicional revela que son cordones de botas nuevas de un modelo recientemente lanzado al mercado. Los agentes visitan todos los puntos de ventas de botas de montaña en el País Vasco, hasta identificar la marca y el modelo. Botas Columbia, un modelo caro que cuesta más de 250 € y solo se ha vendido durante el último año. Los distribuidores también informan que estos cordones no se venden por separado. Si uno se pierde, ambos deben ser reemplazados. Esto sugiere que el asesino podría estar usando botas con cordones distintos en cada pie, o con cordones que no son los originales. Los miembros del equipo, con la vista en el suelo, buscan estas botas en cada esquina de Euskadi, conscientes de que encontrarlas sería un milagro. Dado el precio de las botas, es probable que se hayan comprado con tarjeta, por lo que los investigadores se centran en obtener los datos de compra de este modelo en todas las tiendas de deportes de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y partes de Zaragoza. Por orden judicial, las tiendas deben proporcionar los recibos de compras a la Ertzaintza. Aunque las botas no se han vendido en grandes cantidades debido a su precio, la tarea de revisar cada compra es enorme. Cada día llegan paquetes de recibos que necesitan clasificación, priorizando aquellos de compradores cercanos al Valle de Urola. Sin embargo, no pueden limitar la búsqueda solo a hombres, ya que las botas podrían haber sido un regalo, piensa Prieto, mientras planifica cómo abordar las visitas a los compradores sin levantar sospechas. Han pasado 4 meses desde la muerte de Amaya, y la presión para resolver el caso es alta. Con cientos de recibos sobre su escritorio, deciden visitar a los compradores por zonas en lugar de por fecha de compra para optimizar su tiempo. En Azpeitia, donde se han vendido pocas botas, están cerca de los 5 meses del crimen cuando los agentes visitan una casa en una zona residencial. La madre confirma que su marido compró unas botas de trekking para su hijo Ander de 17 años, quien no está en casa en ese momento. El agente duda que un chico de esa edad cometa tal atrocidad, pero en tiempos modernos no descartan nada sin ver las botas. Piden que Ander y las botas sean llevados a la comisaría de Hernani. Al día siguiente, Ander y su padre, junto con un abogado, lo que añade una nota de sospecha al ser la primera vez que alguien acude con representación legal sin haber sido convocado como testigo, se presentan en la comisaría con las botas en una bolsa. El subcomisario Prieto se siente intrigado. La presencia del abogado sin una explicación clara de por qué buscan las botas le da que pensar. Al entrar en el despacho y sacar las botas de la bolsa, los investigadores sienten que han dado un gran paso.
Una de las botas está sin su cordón, y aunque necesitarán confirmar, están casi seguros de que es el mismo que guardan en el laboratorio. El cordón aún tiene un nudo, cortado apresuradamente por el asesino. Esto, junto a otras evidencias, es suficiente para actuar contra el joven. Mientras Ander y su padre esperan en una sala, los agentes revisan las imágenes del cajero donde el asesino intentó usar la tarjeta de Amaya. La complexión, la forma de andar encorvada del chico, todo coincide. No le veíamos la cara, explica uno de los agentes a Prieto, pero la complexión, la fisonomía, la manera de andar, demasiadas coincidencias. ¿Estáis seguros de que es él? Sí, y es menor de edad. Aunque no saben si es el único responsable, está claro que es el dueño del cordón y quien intentó sacar dinero. Al salir de la comisaría, la Ertzaintza sabe que han identificado al menos a un cómplice en la muerte de Amaya. Ahora deben confirmar si el ADN de Ander coincide con el de los guantes y si sus huellas son las encontradas en la silla infantil y el volante. Ander es un joven de Azpeitia, estudiante de formación profesional en Zarauz, de una familia conocida y acomodada con una segunda residencia en la ciudad. Es un estudiante problemático, con antecedentes menores de robo y conflictos escolares. Sus padres lo habían llevado a un psiquiatra en Donosti el día del asesinato por sus problemas de comportamiento. Con las pruebas en su contra, la detención de Ander es inminente, pero el 18 de agosto, justo antes de la operación, se entrega voluntariamente al juzgado de menores, sabiendo que al día siguiente cumplirá 18 años. Al llegar a casa, Ander conecta los puntos sobre las botas y confiesa a su familia y abogado, quien aconseja que se entregue para recibir un trato más benevolente al ser menor. Las familias de víctima y sospechosos son conocidas en el valle, viviendo a solo 22 kilómetros de distancia y frecuentando Zarauz. El padre de Ander es un empleador local prominente y Amaya era cliente de uno de sus negocios. El perfil de Ander no encajaba con el de criminal esperado. Era un joven de buena familia, no un desesperado por dinero, y sin licencia de conducir, lo que había confundido a los investigadores. La declaración de Ander es breve. Admite el asesinato, pero no el motivo. Durante el registro en su casa encuentran la ropa usada el día del crimen. Prieto recuerda el impacto de la madre de Ander y la falta de remordimiento del chico, incluso en medio de su propio sufrimiento físico. Una semana después de su detención, Ander cambia su historia, alegando ser coaccionado por un desconocido. Con un nuevo abogado penalista, intenta retractarse de su confesión, pero su relato no cuadra con las pruebas y no puede describir al supuesto cómplice. Su abogado pide un retrato robot, pero la fiscalía cierra la instrucción. Ander enfrenta cargos de asesinato, robo con intimidación, hurto de vehículo y conducción sin licencia. Se solicita la máxima pena para menores, 10 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. El asesinato de Amaya Azcue dejó a la sociedad vasca en estado de shock, y la detención de Ander, un joven de 17 años proveniente de una familia de buen estatus, ha añadido aún más desconcierto. La brutalidad del crimen por tan solo 300 euros es incomprensible para muchos. La policía también duda del móvil económico, pero los actos de Ander antes y después del crimen, como el robo de una bicicleta y el anillo de su madre, parecen corroborar esta hipótesis. El juicio contra Ander comenzó el 12 de marzo de 2012 en Donosti. Con una calma sorprendente, Ander es el primero en declarar, manteniendo la narrativa de haber sido forzado por un desconocido a participar en el crimen. Relata cómo este hombre de aproximadamente 40 años lo recogió mientras hacía autostop, lo amenazó y lo llevó al embalse de Ibaieder, donde asesinó a Amaya, dejándolo luego en una gasolinera de Azpeitia, con amenazas de silencio. Ander asegura haber ido a tomar una copa y luego regresar a casa para su cita con el psiquiatra, pero no tiene una coartada firme para las horas críticas del asalto en el aparcamiento de Eroski. La sentencia concluye que el 16 de marzo de 2011, Ander atacó a Amaya en el aparcamiento del centro comercial Eroski alrededor de la 1 de la tarde.
La golpeó y amenazó con una pistola de balines hasta obtener el PIN de su tarjeta. Luego la golpeó nuevamente con extrema violencia y la metió en el maletero de su coche, creyendo que estaba muerta. Al descubrir que aún estaba viva, utilizó una gran piedra para matarla. La ató con bolsas del coche y un cordón de sus botas de trekking para sus pies y arrojó su cuerpo al pantano sin lastre. Para eliminar pruebas, se deshizo de la silla infantil en la ermita de Loyola, pero dejó huellas y ADN en el camino. Retiró 300 euros de un cajero en Azpeitia a las 3:30, apurando antes de su cita con el psiquiatra, sin mencionar el crimen a nadie. Ander fue detenido justo antes de cumplir los 18 años, y el tiempo que ha pasado en el centro de menores de Bellondo se considera parte de su condena. Puede permanecer allí hasta cumplir los 21 años. Tras eso, el juez debe evaluar anualmente si puede continuar en el centro o ser trasladado a una prisión para adultos, una diferencia que Ander entiende bien. Los investigadores creen que por esta razón, en la primera revisión de su caso el 16 de julio de 2014, al cumplir 21 años, Ander modifica su relato, admitiendo que cometió el asesinato de Amaya Azcués solo, corroborando así la investigación policial. En su declaración ante el tribunal, Ander reconoce que gracias a las terapias recibidas en el centro, ha comprendido la falta de empatía y autocontrol que tenía antes. Asegura que Amaya no merecía morir y que podía haber sido ella o cualquier otra, mostrando un profundo arrepentimiento. Asegura que su pasado no define su futuro. Los informes de su conducta en el centro son positivos y el juez, aunque reconoce que su arrepentimiento podría ser estratégico, decide mantener a Ander en el centro para continuar su rehabilitación. 4 años más tarde, 7 años después del asesinato de Amaya, el juzgado de menores de Donosti autoriza a Ander a un régimen de internamiento semiabierto, a pesar de la oposición de la Fiscalía. Los educadores valoran positivamente su progreso y creen que una reintegración gradual en la sociedad es lo mejor. Sin embargo, esta decisión genera controversia debido a la brutalidad del crimen. En 2021, Ander cumplió los 10 años de internamiento a los que fue sentenciado, teniendo entonces 27 años y enfrentándose a 5 años más de libertad vigilada.